queremos visibilizar, dar a conocer la visión desde la medicina o de una parte de la medicina, entendiendo que, bueno, la medicina también, como cualquier otra área, esfera de la vida, también está transversalizada, tocada, impregnada por el patriarcado, por el sistema patriarcal y la lógica y prácticas patriarcales. Sin embargo, tenemos acá dos compañeras que, bueno, tienen años haciendo de la medicina una medicina más feminista, y a un compañero también que también intentando desde, bueno, desde su visión masculina, digamos, transversalizada por el feminismo, crear condiciones distintas para las mujeres en este ámbito de la salud, que es un ámbito que sabemos, una área, un aspecto de nuestra humanidad que está bastante desprotegido en Venezuela y que está bastante, bueno, soslayado como derecho. Buenas tardes, un gusto saludarles, agradecida con la invitación. Bueno, mi nombre es Carelis Tarazón, soy de profesión médica, ginecobstetra, integrante de la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bella Carla Girón Camacaro de la Universidad de Carabobo, y bueno, realmente activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por una ginecología diferente, con respeto y empatía en la atención en cualquier ámbito para las mujeres, tanto las que desean ser madres como las que no. Aquí estoy a la orden para lo que se requiera en pro del bienestar de todas. Mi nombre es Nancy Bello, soy médica, psiquiatra, psicoanalista, actualmente tesista de la Maestría de Estudios de la Mujer, donde estoy desarrollando un trabajo sobre el entronque de patriarcado en la producción de la mortalidad materna. Por otro lado, soy directora de hace 6 años de Mujeres por los Derechos, que es una organización de mujeres que se dedica a los derechos sexuales y reproductivos. En general, los derechos de las mujeres, pero actualmente estamos trabajando en alianza con Plafan en 4 estados, desarrollando proyectos de acceso a anticoncepción a adolescentes y mujeres. Muchas gracias. Si el aborto está penalizado, ¿puede haber salud integral? A ver, Nancy, ¿qué nos dices? Absolutamente que no. No puede haber salud integral porque el que el aborto esté penalizado ya es una violación de los derechos de las mujeres, porque es una forma de coacción sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros procesos, y donde la mujer no termina siendo ella quien decide. Es el Estado quien decide por ella, porque hay una suerte de subrogación de sus derechos. Es decir, no somos, mientras no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, no somos tratadas como ciudadanas de pleno derecho, porque es un tercero, en este caso el Estado, quien decide, quien toma la mejor decisión, con aquella, entre comillas, esto de la mejor decisión, sobre nuestras decisiones que deben ser absolutamente personalísimas. Gracias, Nancy. Carelis, ¿qué puedes agregar? Sí, bueno, si consideramos lo integral de la salud, desde no solo el tema biológico, sino psicológico, social, que es el enfoque que realmente desde la medicina se le debería dar, ¿no? Y es lo que se estipula, pues el hecho de que no se pueda decidir y que sientas temor y que sientas coacción, violencia y todo este tipo de historias durante todo el proceso de una interrupción del embarazo, pues no te genera salud integral. Así que absolutamente no podemos gozar de una salud integral como todas merecemos, pues bajo estos términos legales, ¿ok? Entonces no se cumple el hecho de que sea penalizado no nos permite llevar a cabo estos parámetros de integralidad que deberíamos gozar todas. Gracias por su respuesta. Y si esto es así, si ustedes están planteando que no puede haber salud integral cuando el aborto está penalizado, ¿por qué entonces desde el gremio médico, esto es otra gran pregunta detonadora, ¿por qué desde el gremio médico no ha habido una participación en los debates actuales por la despenalización del aborto en nuestro país? ¿Qué ha pasado con eso si sabemos que desde el 1982 realmente fue el gremio quien colocó, ¿verdad?, quien solicitó la despenalización por causales? ¿Qué pasa ahora? A ver. Bueno, porque es un tema histórico además, ¿no? O sea, la medicina, realmente la medicina desde
400 siglos antes de Cristo ya ejercía poder, o sea, el patriarcado médico, el paradigma médico, ya ejercía poder sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, hay un tema de poder, de la jerarquización de las diferencias biológicas para ejercer poder sobre los cuerpos de las mujeres. Eso, a través del tiempo, por supuesto, y a través del trabajo que hemos hecho las feministas en estos últimos 300 años, se ha podido modificar en esto de la consecución de los derechos. Sin embargo, sigue siendo un bastión importante, androcéntrico, y yo sería un poco más acuciosa diciendo que hasta misógino la forma como se concibe la medicina. Es decir, la medicina actualmente, o sea, a pesar de que sí, la Organización Mundial de la Salud hace ya mucho tiempo ha hablado el acceso del aborto como un derecho humano y otros aspectos como el parto humanizado, etcétera, la perspectiva de género y todo esto, es un hueso duro de roer que la medicina pierda privilegio de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, a nivel mundial, hemos sido muy pocas un reducido grupo de médicos y de médicas quienes nos hemos dedicado a la denuncia de este tipo de instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, y del papel, digamos que agresivo, porque hay que decirlo con todas sus letras, que ha jugado la medicina en el área especialmente en el área de la ginecobstetricia, con los cuerpos y los procesos de las mujeres. Gracias, Nancy. Carelis. Comadre, ajá. Bueno, yo creo que sumado a todo lo que ya expone Nancy en relación a pues que la formación y el ejercicio médico está permeado por el patriarcado, por misoginia, obviamente no escapamos de, pues hay un temor a hablar de este tema. El aborto es en formación y lo que recibimos es cómo manejarlo, desde qué medicamento usar o qué no usar cuando tienes una emergencia o una complicación. Desde esa visión es lo que se recibe en formación, por lo menos los 3 años de posgrado, y pues los 6 años de medicina, pues lo que recibes es eso. Pero la estructura de lo que implica el aborto, desde la visión de género, desde la parte social y demás, no se considera. Entonces, y mucho menos desde el punto de vista de derechos. Entonces, creo que la base es educación. Al tener una formación, tanto en medicina como en la especialidad, que tenga un enfoque de género, un enfoque de derechos, un enfoque feminista, pues se puede cambiar, revertir de alguna forma esto, y creo que se sumarían más personas al debate. Creo que me atrevería a decir que las personas que de alguna forma nos hemos involucrado es porque hemos tenido otra formación, otra sensibilización, y por ello llegamos a hablar de este tema desde otra perspectiva. Pero si no se tiene, pues lamentablemente seguimos con el mismo patriarcado. Y hay un temor justamente como un ciclo, el del estar penalizado, pues los mismos colegas temen abordar este tema en público. Quizás muchos más estén a favor y estén preocupados también por la prevalencia, por la muerte materna y todo lo demás, sí tengan ese interés, pero tienen temor a expresarlo, porque tampoco manejan el hecho de que sí, tú puedes participar y puedes dar información, que es un derecho también, pero no, tampoco lo manejan, entonces pues no están abiertos a participar también, creo que por ese tema. Sí, qué fuerte, que desde esta profesión de la salud, ¿verdad? De atención a la humanidad en ese proceso de salud y enfermedad, esté exento de esta perspectiva de género, que además tiene que ver con los derechos, con la salud, con los derechos y la salud de la mitad de la población, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, o sea, por una gran cantidad de otras personas que no pueden ser iguales, no somos iguales los hombres y las mujeres, además que no enfermamos igual, no enfermamos igual, además que socialmente se generan también enfermedades distintas en las mujeres o con mayor impacto en la salud de las mujeres que en los hombres. ¿Y cómo hacen ustedes entonces, Nancy, Carelis, para, desde el gremio médico, desde esas áreas, desde donde ustedes trabajan, para promover el respeto a la decisión de las mujeres a no ser madres?
Bueno, primero lo dijo Carelis, ¿no? O sea, el hecho de que uno tenga una visión, una tenga una visión diferente, es porque se permitió cuestionar el paradigma dado. O sea, cuando se tiene una visión feminista del mundo, entonces se pone en duda todos estos paradigmas que se nos imponen, ¿no? Los paradigmas hegemónicos. Entonces, las mujeres que nos convertimos en activistas, las médicas que nos convertimos en activistas, pues sencillamente estamos en una eterna lucha, acompañadas, por supuesto, con las otras organizaciones, para precisamente visibilizar que estos son derechos de las mujeres y que además el poder materializar estos derechos tiene un impacto importante que se mide en vidas. Tú lo decías al principio, cuando mostrabas el video, de que se llamaban feminicidios y estaba muy bien descrito en las palabras que describían el video, porque había una participación activa del Estado. Nosotras sí entendemos que el ejercicio de un derecho se permite o no dependiendo si el Estado lo permite o no, o sea, acciones activas o acciones pasivas, o sea, por acción o por omisión. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros siempre estamos debatiendo, por lo menos aquí en Venezuela, de hace más de 15 años, cuando la ley orgánica, cuando se promulgó el proyecto de ley orgánica por el derecho a una vida libre de violencia y justamente el artículo de la violencia obstétrica, que era un artículo muy específico y que ponía en una ley, en un cuerpo legislativo, esto como delito y además con sanciones. Entonces, venimos trabajándolos con los gremios, o sea, no es que el gremio médico, no es que la Sociedad Venezolana de Ginecostetricia se está enterando hoy que además, como sabemos, Venezuela llegó tarde al tema. Es decir, si bien es cierto que Venezuela tiene un cuerpo de ley novedosísimo para Latinoamérica, también es cierto que la atención de otra manera, la atención de parto, incluso el hecho del aborto, es mucho más antiguo en otras legislaciones de otras partes del mundo. Entonces aquí lo que tenemos es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder. Es decir, cómo el gremio médico, cada vez que puede, desdice los avances, porque además están ahí, o sea, no lo decimos nosotras las feministas, lo dice la propia medicina, de cómo mejora la calidad de vida, cómo mejora los procesos de las mujeres, cuando ellas están empoderadas, cuando permiten el ejercicio de sus derechos, e incluso desde el punto de vista económico, le sale más barato al Estado si nos ponemos un tema de financiamiento, ¿no? Pero el trabajo ha sido trabajar con las organizaciones, con los movimientos de mujeres, porque es muy desgastante, o sea, con el gremio, miran, por eso hablo del entroque de patriarcado, el Estado mira para un lado y el paradigma mira para el otro. Entonces, en ese hiato están las mujeres desprovistas de la materialización de sus derechos. Sí, pues realmente el lograr un cambio tiene que ser en efecto colectivo, o sea, no puede ser Nancy Carelli y 3 colegas más, una cosa así, es imposible, ¿ok? Entonces, en efecto, creo que las personas que estamos un poquito más familiarizadas del gremio, pues lo que hacemos es unirnos a organizaciones, sumar desde esa visión, quizás en alguna atención con tema de información, ¿ok? Con este tipo de actividades, pero no es que el gremio está así como, semejan indiferencia, diría yo, ¿verdad? Hacen la vista gorda, como dice Nancy, pero realmente no es que no sepan, obviamente que saben lo que está pasando, obviamente que saben que hay un movimiento en este momento en Venezuela, pues en pro de la despenalización. Y muchos prefieren guardar silencio. No hacemos nada, bueno, quizás podemos influir en un acompañamiento, podemos influir en una información, pero eso no va a marcar la diferencia. Debe ser desde las leyes, debe ser desde las políticas públicas y para lograr esto debe ser desde lo colectivo y desde la unión de todas las organizaciones, igualmente el gremio. Obviamente que el pronunciamiento de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia haría bastante peso desde el punto de vista legal y de movilización. Si efectivamente se diera, si se lograra que las representantes de las sociedades lograran hacerlo, ¿ok? Considerando lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que dicen federaciones internacionales de sociedades de ginecología y obstetricia, que no están ajenas, porque no es algo que nos estemos inventando.
se habla efectivamente de cómo disminuye en ese sentido la estadística al despenalizar y cómo es un riesgo de muerte materna. Aunque no tenemos todas las estadísticas en Venezuela en específico, pues tenemos información externa que nos puede dar de aval y de ejemplo. Entonces, en la medida en que el gremio se sume, más personas, pues podemos lograr efectivamente un cambio en este sentido. Creo que obviamente se reconoce, se valora el trabajo individual que quizás cada una desde su ejercicio puede hacer, pero no va a ser el impacto que necesitamos. Entonces, creo que apelo a eso. Listo, Yo quería comadre. agregar, comadre, que es importante la presión social de la masa crítica de mujeres, porque fíjense, apenas hace 5 años, o sea, la Sociedad Venezolana de Ginecobstetricia tiene 76 años. En 76 años solamente ha tenido 5 mujeres dirigiendo como directiva, o sea, como dirigente, ¿no? Ajá. Y apenas hace 5 años es que tienen dentro del pensum derechos sexuales y reproductivos. Entonces uno se pregunta, ¿hay algún interés de una sociedad venezolana de ginecobstetricia? ¿Hay algún interés científico en primeramente conocer por lo menos los derechos sexuales y reproductivos? Pareciera que no, porque además, si bien esto fue trabajado, introducido, la materia, es un saludo a la bandera. De hecho, ha sido, digamos, 5 años seguidos, se interrumpió el año pasado, lo volvieron a retomar este año. Entonces, hay también un interés, no mucho interés, mejor dicho, o mejor dicho, hay interés en permanecer en el status quo. Y yo sí creo que tiene que ser desde las mujeres organizadas que impulsen, que exijan un cambio en el paradigma. Porque a ver, no solo que no han mostrado, esa indiferencia termina siendo una forma pasivo-agresiva de que no cambien nada, porque no colaboran en aportar. Ellos saben lo que significa que una mujer no tome decisiones a tiempo. Ellos saben mucho, o sea, esto no es nuevo, esto lo tenemos hablando hace mucho tiempo. El tema es que no se involucran por no perder privilegios. Cambio. Quiero acotar algo, comadre, antes de que... Sí, retomando igual lo que dice Nancy con respecto a ese liderazgo quizás de mujeres en el área, el detalle es que sea mujer o sea hombre, si no tiene la visión, pues no logramos el cambio. O sea, tiene que tener una formación en género, en derecho, feminista, porque si no, pues, ¿qué vale que llegue a un puesto de liderazgo? Porque no, las recomendaciones, las políticas no van a ser enfocadas a eso, porque no relacionan. Y pues me atrevería a nombrar que también pues se hace esa parte indiferente porque de alguna forma muchos de los gremios también se lucran de esto. Es muy duro decirlo, pero bueno, es una realidad que está allí, un secreto a voces, ¿no? Por una parte decimos que no, porque no creemos, por la religión, por todo lo demás, pero por otra parte, entonces, somos capaces de practicar abortos clandestinos y lucrarnos de eso. Entonces, realmente también está eso ahí. No tengo un número estadístico ni puedo decir de tal o cual persona, pero obviamente siempre en el medio se maneja quiénes, ¿ok? Y se sabe, pues, es un secreto a voces de que siempre en el gremio médico hay algunas personas, o en el personal de salud, no solo la parte médica, el que vende las pastillas, el que te consigue tal cosa, y pues, ¿de dónde salen los abortos clandestinos? O sea, no todos son practicados por algún tipo de tipo medicina ancestral o hierbas, alguna cosa. Usan las pastillas y usan procedimientos médicos de forma clandestina. Entonces también eso tiene que ver allí con cómo participan o no, se integra el gremio médico a esta discusión. Sí, yo quería agregar, Bueno, perdón, adelante. disculpa, comadre, es que Adelante. dio en un punto medular, que es el tema yo lo llamo el falso debate, ¿no? Porque este debate de la objeción de conciencia en Venezuela es un falso debate como en tantos otros países, ¿no? Porque aquí hay realmente una doble moral,
para nadie es un secreto en el gremio médico quiénes son los que abiertamente, es decir, cuando digo abiertamente es conocido de que quien practica abortos en sus establecimientos privados con muy buena casuística, es decir, ninguna muerte se le complica, etcétera, porque tiene las condiciones de higiene, de experticia, pero también el Estado, porque aquí no, yo siempre lo digo para que la gente lo sepa, en el año 2010 aquí se tenía un programa de AMEO. ¿Qué es un programa de AMEO? Donde el Estado venezolano entrenaba por lo menos en 22 establecimientos de Distrito Capital en aspiración. Es decir, proveía las cánulas, las técnicas con la Organización Panamericana de la Salud, con el UNFA, para que los médicos preparados en estos diferentes servicios tuvieran mano, ¿no? Entonces, hay una cosa de, bueno, esto es para los médicos, por eso hablo de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, pero no es para garantizar el derecho a las mujeres. Es para que los médicos tengan, los obstetras, los ginecobstetras, tengan mano para que puedan seguir de alguna forma en esta preparación que es necesaria, pero que no acompaña el derecho de las mujeres. Y esto es un punto central. Es un punto central, por lo que decía antes, el Estado ve para un lado y el gremio ve para el otro, mientras le sirven los cuerpos para su preparación instrumental. Entonces las mujeres forman parte de esa experticia fordista, porque es en serie, porque entra al sistema, porque no importa lo que pase o deje de pasar con ella, no importa si eso termina siendo un femicidio más, o sea, no importa, realmente no importa. O sea, en ese sentido, el gremio médico tiene que dar un gran debate ético muy profundo para ver cómo ayuda a formar parte del problema, de la solución y no del problema. Comadre Nancy. Gracias. Sí. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí. Preséntate brevemente y bueno, ahí también danos tus aportes. Sí, bueno, yo soy el doctor Pedro Gutiérrez, soy el jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario de Caracas, ¿ok? Bueno, yo quiero poner, escuchando a las comadres y escuchando a Nancy, un punto sobre el tapete, ¿no? Porque yo creo que esta discusión ha sido dinámica y ha cambiado durante el tiempo, ¿no? Fíjense, yo recibí ese servicio hace 3 años, ¿no? Y cuando lo recibí, me estoy refiriendo al servicio de obstetricia del Hospital Universitario de Caracas, que es el hospital más importante del país. Cuando lo recibí me enteré de que ahí había una comisión ad hoc precisamente para interrumpir embarazo, ¿ok? Bueno, yo me puse a investigar, bueno, cuál había sido el procedimiento porque yo estaba asumiendo el servicio, ¿no? Para dónde estaba inscrita esa comisión, si estaba en la comisión técnica, en la dirección del hospital, no. Resulta, y sucede de que quizás hace más de 20 años, dentro del Hospital Universitario de Caracas, se interrumpen embarazos, ¿ok? Ahora, ¿qué embarazos? El basamento en lo que se basa esa comisión, que está conformada por el jefe del servicio, que soy yo, el jefe de la unidad de perinatología, el jefe de genética, y un residente de posgrado. Generalmente el basamento es, por supuesto, el basamento legal que está en nuestro Código Civil, pues, o Código Penal, que cuando se corre riesgo la vida de la madre, ¿sí? Pero cuando tú te pones a revisar los casos, en verdad, generalmente, casi todos los casos, yo firmo, a mí me toca firmar, hoy firmé uno, 1, 2 o 3 casos semanales para interrumpir embarazos de niños que generalmente, o bueno, generalmente no, casi siempre vienen con alguna malformación que, bueno, que seguramente los hace incompatibles con la vida. Hace como serían como 5 meses, una comisión de la Asamblea Nacional fue para el hospital. ¿Okay? Yo les hice mención de esta comisión. Estuvimos discutiendo eso ahí porque, bueno, ahí el médico va a ser acomodaticio, ¿ves? Pero siempre, él va a tener siempre, porque y siempre se va a manejar en esa hipocresía, ¿no? Hay muchos compañeros, colegas que, bueno, realmente el embarazo se interrumpe en algunos establecimientos privados, eso es una realidad. Pero siempre tiene
esa espada de Damocles allá arriba, que es el tema de la penalización. Y yo creo que sobre eso es que tenemos que centrar el tema de la penalización. Porque yo hacía la discusión cuando fue, repito, estas compañías de la Asamblea Nacional, el hecho de por qué decidir, porque sí podemos interrumpir el caso de estas, porque siempre el médico busca atarse al tema mágico religioso por la cultura patriarcal heredada, ¿no? ¿Por qué se decide interrumpir entonces a este producto, pues, que viene supuestamente mal formado, y por qué a otro no? Entonces, en esa discusión tú te das cuenta que realmente el gremio médico el temor realmente es el tema de la penalización. Yo creo que ahí es donde deberíamos, según las nuevas realidades que estamos viviendo actualmente, Nancy, plantear la discusión. Porque fíjate, yo no estoy muy seguro, y en una de las preguntas que vi hicieron al comienzo, en el tema de las estadísticas, y te lo digo por el caso del hospital, pues, si realmente dentro de los hospitales sigue siendo el aborto séptico, porque nuestras mujeres se están realizando, digamos, fuera del hospital, en condiciones no seguras, se están interrumpiendo el embarazo. Esa no es ahorita, estoy hablando del hospital universitario, realmente la razón que de alguna manera puede incrementar o no la mortalidad materna. Entonces yo creo que en este tema que ha sido dinámico, y yo creo que aquí las organizaciones de los colectivos de mujeres han jugado un papel muy importante, debemos de colocar los pies en esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, estoy de acuerdo en posicionar de nuevo el tema. Dos, el tema de la despenalización, y bueno, pero sentarnos en esta nueva realidad que estamos viviendo actualmente. Que también es importante que el cambio de paradigma, si es que existe, porque yo lo sigo dudando, quede en el papel, porque tú muy bien sabes que hace unos años, en el 2017, cuando nos intentamos reunir un montón de veces, de hecho lo hicimos en un par de veces con el jefe de servicio, para la comisión académica, para el cambio curricular que permitiera la introducción de dulas. Imagínense ustedes, la introducción de dula, no estábamos buscando otra cosa, sino eso. En el hospital clínico universitario, bueno, nos dimos contra la pared. Tú tenías en ese momento más poder porque eras el director del hospital. Entonces, yo creo que son muchísimas las acciones que hay que hacer, pero también tiene que haber una deconstrucción, una apertura de parte de la academia, quienes que hacen los currículums, quienes que dictan qué es lo que aprende el médico y la médica, para también de alguna forma poder ayudar en este tema, ¿no? Porque ciertamente, aquí también estamos hablando de un tema de clases sociales. En las clínicas privadas donde asisten las mujeres que tienen para pagarlo, no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Ahí no se muere ninguna. E incluso la mujer que tiene cómo adquirir el misoprostol, que no tengo idea cuánto está ahorita, pero está rodando los $70, por lo menos un kit de pastillas, esas no tienen problema. Las que tienen problemas son las pobres, y Pedro, y ahí yo difiero de lo que estás diciendo, porque mientras no tengamos parámetros con qué comparar, no podemos hablar por las camas y la atención que tiene el servicio, que es relativamente pequeño, el servicio del Hospital Universitario de Caracas. ¿Sí? Tenemos que mirar realmente, históricamente, cómo es que en Venezuela dejó de morirse mujeres, de mujeres morirse por aborto séptico, porque aquí todo el mundo se compraba o la píldora del día siguiente o conseguía el misoprostol por kilo, ¿verdad? Y cómo eso ha venido cambiando históricamente. Entonces, yo creo que hay que ser absolutamente riguroso con ese tema de la cifra y no decir yo supongo, yo creo, yo veo. No. Hay que exigirle al Estado la data, hay que exigir al Estado los números, y además de eso, hay que trabajar a lo interno, las personas que tienen poder, por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes una jefatura, para cambiar, para incidir, que la manera como se practica la medicina, porque como en aquel tiempo te lo decíamos,
Si cambian el hospital universitario de Caracas, tiene que cambiar en el resto del país. Así es, qué rico, qué nutritivo. Justo lo que estabas hablando ahorita, Nancy, responde un poco a lo que nos preguntaba Niyire minutos atrás. Niyire Batista, parte de la audiencia participante. ¿No tiene que ver también en la forma en que se enseña la medicina en las escuelas del país, esto de la atención, ¿verdad?, patriarcal a la salud, hacia el cuerpo de las mujeres? Y ella dice que recuerda hablar con un estudiante de medicina que le decía que no sabía que la violencia obstétrica existía, imagínate, o sea, una estudiante de medicina no sabía de esto, Niyire se lo dice, y además dice Niyire que el gremio médico es un gremio muy conservador en el sentido religioso, y eso lo planteaba también Pedro, ¿no? Que no solamente entonces tienen miedo de la penalización, digamos, legal, sino esa penalización culposa de la religión de raíz judío-cristiana, bueno, y cualquier otra religión que siempre, bueno, que sirve como instrumento para eso, para generar culpa. Por acá también Mulier nos dice, Estefanía de Mulier nos dice, doctor, en su experiencia, ¿cómo se gestionan las objeciones de conciencia en su centro de salud? Porque en testimonios que conocimos de residentes nos decían que ante el caso de alguna mujer con abortos a medio camino, simplemente decían objeción de conciencia y las hacían esperar a la siguiente guardia. Sí, bueno, eso es como tú lo acabas de describir, ¿no? Nosotros somos herederos y herederas de una cultura patriarcal que, bueno, nos viene desde la colonia porque, bueno, ustedes de eso incluso saben más que yo, ¿no? Eso es innegable. Eso es innegable y eso tú lo observas todos los días dentro del hospital. Pero quiero otra vez poner este punto y bueno, retomo, Nancy, si me puedes hacer el puente con la profesora Máxima, por supuesto, estamos completamente a la orden dentro del hospital. Pero insisto que la realidad que discutimos en el 2009 cuando se intentó hacer ese primer cambio en el Código Civil o Penal, no recuerdo bien, no es la misma, yo creo que no es la misma situación, ¿ves? Y te lo repito porque además de que estamos dentro del hospital, nosotros somos parte de una ruta que se llama Ruta Materna, donde están interconectados todos los hospitales de Caracas. Y yo creo que, como tú sí lo mencionaste bien, el tema de la píldora del día siguiente tiene mucho que ver con eso, pero también, insisto, los colectivos de mujeres han jugado un papel fundamental en esta orientación. Entonces yo creo que lo que hay que colocar en el tapete es esta nueva realidad, de que la interrupción del embarazo se está haciendo, tal vez ya no de una manera tan insegura como se hacía en esa época que estamos recordando. El médico o la médica siempre va a tener ese temor de realizar el procedimiento dentro del hospital porque, bueno, porque es el tema de que de alguna manera es terrible, terrible. O sea, el tema del patriarcado bueno, es terrible dentro del hospital. Y bueno, el patriarcado más, como dice Marbella, siempre la cito, el tema de la hegemonía médica, pues, eso está allí, pues, eso está allí. Yo creo que debemos de trabajar. Pero yo creo que nosotros tenemos que, bueno, el tema de la autonomía y el tema de los derechos humanos y el tema de la autonomía de las mujeres es primordial, ¿no? Y por supuesto seguir trabajando lo que decía Nancy el tema de los currículos, ¿verdad? Ahora fíjate, Nancy, en el hospital se siguen haciendo AMEU, ¿ok? Pero generalmente se hace, la paciente ya viene con el embarazo, se interrumpió y se aspira, ¿no? Pero quiero poner otra vez sobre la mesa ese tema, ¿no? En el contraste que yo me toca discutir con los médicos y las médicas del servicio, de decirle, ajá, pero ven acá, si tú invocas el tema mágico-religioso, ¿por qué esta señora sí se lo interrumpe? Ah, porque ese bebé tiene una malformación. O sea, yo haciendo como abogado del diablo, ¿no? Pero, o sea, ahí tú también estás haciendo, ¿cómo se llama? Te estás abrogando la función de Dios, pues, o sea, ese sí se puede interrumpir porque tú lo dices.
¿por qué la decisión por qué no sacamos el tema religioso y las decisiones de la mujer? Pues entonces yo creo que sobre eso debemos trabajar en la nueva realidad que tenemos. Sí, yo quería agregar, y me voy a permitir, comadre y Carely, que no te he dejado hablar, el decir que, bueno, la atención que se está haciendo posaborto, que es de la que está hablando Pedro, es muy deficiente. Yo estoy segura que todas las que están en este panel han pasado por eso, o por lo menos lo que nos pasa en Mujeres, que todas las semanas nos llaman a alguna mujer, y yo misma te llamo a ti, Pedro, para que la atienda, y demora 4 o 5 días, aunque tenga fiebre, aunque tenga la hemoglobina en 3, y la dan de alta de paso, ¿no? Porque la última que atendimos hace poco con uno de estos casos fue así. Entonces, ni siquiera sangre le transfunden, ¿sabes? Entonces, lo que hay en el hospital, y si no lo hubiera, bueno, le caería a la Comisión de Derechos Humanos, la Interamericana de Derechos Humanos, es atención post-aborto. De lo que estamos hablando es que cualquier mujer pueda asistir a un servicio de ginecología obstetricia a practicarse voluntariamente, no clandestinamente y en las mejores condiciones, la interrupción del embarazo. De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de la atención post-aborto. Estamos hablando de que las mujeres puedan asistir, dependiendo de las semanas y todo lo demás, a una interrupción que no sea clandestina, que sea segura, ¿verdad? Y que no revierta un peligro en temas de su vida. Entonces, yo creo que tenemos que aclarar, porque una cosa es el listado que hay, no solamente en el clínico. Yo estoy segura que nosotros estamos hablando aquí, y Carely lo sabe, y en la maternidad Concepción Palacio, en la sala de espera, en la última fila, en las 2 últimas filas, están mujeres que tienen 24 horas ahí esperando que le hagan la interrupción, porque siempre han sido y serán, mientras haya este falso debate, y lo llamo falso porque me parece que la hipocresía es a conveniencia, lo digo con todas sus letras, a conveniencia del gremio, pues, a conveniencia del gremio. Se cree mágico religiosamente cuando le parece. Mientras tanto, hay un mujerero corriendo riesgo, que volvieron a las prácticas que se habían dejado en el país, como son el uso de soluciones cáusticas, instrumentos, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando decimos, no, sí se está atendiendo. No, se está atendiendo mínimamente la atención post-aborto, mínimamente, pero no la atención, o sea, la interrupción que quisiéramos que las mujeres tuvieran derecho. Bueno, un tema que probablemente sea el que de alguna manera incomoda a los médicos, ¿no? Además del tema médico-religioso, ¿no? Y es un gazapo que está dentro de la Constitución, ¿verdad? Que es creo que es el artículo 43, si mal no recuerdo, ¿no? De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que el derecho a la vida, desde el momento, que es un gazapo que está dentro de la Constitución, ¿no? Que de alguna manera limita el tema legal, ¿no? Que dice, creo que es el 43, Nancy, dice, el derecho a la vida desde el momento de la concepción es inviolable. Eso no existía en la Constitución del 61, ¿ves? Y hace mención del momento de la concepción, ¿ves? Y ahí ese debate es donde de alguna manera, del punto de vista legal, dificulta el tema, pues. Bueno, voy a retomar ciertas cosas de las que se ha ido abordando. Quiero ser optimista y pensar de que esa disminución que nos comenta el doctor sea por la acción de las organizaciones, de los colectivos que brindan la información y por el uso de pastillas de emergencia. Pero conociendo el contexto socioeconómico, político del país, que lo manejamos todos, difiero de esa información. Y considerando estadísticas del colectivo Faldas en específico, ellas reciben aproximadamente, tanto en 2019 como en 2020, un estimado en 2019 de 3.5 llamadas diarias y en el 2020 de 2.7 llamadas al día. Bueno, y así creo que si le preguntamos a ginecólogos, por lo menos en mi caso, o sea, por redes, por teléfonos, muchas mujeres pues se comunican pues, buscando información para interrupción del embarazo. Entonces, no creo que haya disminución en ese sentido. Sería lo ideal que pudiésemos tener una estadística oficial y que, pues quitando todo este estigma y todo
paradigma de alguna forma androcéntrico, todo lo que se mantiene, que en los servicios de salud pudiésemos colocar interrupción voluntaria o no y pudiésemos tener una estadística. Eso sería el ideal, pero no lo tenemos. Ni las mujeres que llegan a los servicios de ginecobstetricia, pues lo niegan. El personal de salud tampoco indaga, o si indaga lo hace desde el juicio, desde el prejuicio, desde la culpa. Entonces, pues mientras no se rompa con eso, no vamos a tener una estadística real y oficial, porque siempre terminas colocando espontáneo, y es mentira. Aunque lo veas y aunque esté con todas las complicaciones, fue un aborto espontáneo. En efecto, más allá de eso, del número, me voy a la parte de atención, que muy bien reflejaba Nancy. No es que la reciban después de que ya inició el proceso por alguna vía, sea con uso de misoprostol o no, y pues le recibas y le atiendas y resuelvas lo demás, ¿no? Si fue un aborto incompleto, sino que se reciba adecuadamente, que no sean las últimas, que siempre son las que más esperan, y que el trato que reciben es totalmente indigno. Entonces, es esa la visión. No solo que se pueda hacer una interrupción voluntaria de forma adecuada, sino el trato, de forma segura, autónoma, sino el trato que se recibe en todo el proceso de acompañamiento. El acompañamiento no es solo para el parto, no lo hacemos ni siquiera de forma respetuosa en el proceso del parto, mucho menos en el aborto, lamentablemente. Y en relación a lo del tema pues, religioso, pues sí, pertenecemos a una sociedad pues permeada por todo este tema religioso cristiano, pero pues tenemos una formación médica, científica. Entonces somos científicos cuando nos conviene, pero en otra parte no. Porque bueno, tratamos de ser objetivos, pero realmente estamos permeados de muchas subjetividades. Entonces pues hay que efectivamente en el gremio lograr el debate, e insisto en el tema de la educación y la formación. En la medida en que se entienda que es un derecho humano, que es un derecho sexual y reproductivo, y que no es que le estamos haciendo un favor, no es un favor, es un derecho. Entonces, en esa manera se puede cambiar. Y que siquiera por lo menos, mientras se logra el proceso de despenalización, también existe el derecho a dar información, a brindar y a recibir información, por lo menos. Eso quería acotar. Yo quiero, Gracias, porque no sé Kareli. si, disculpa, para hacer no sé si me he explicado bien. Yo no estoy diciendo que haya disminuido el número de abortos, ¿ok? De interrupciones, no. Lo que quiero, y de manera práctica, yo sí lo he visto dentro del hospital y en el resto de los hospitales de Caracas, el hecho de que sí creo que hay menos pacientes que se ingresan a nuestros centros que se han provocado un aborto en condiciones inseguras. Y creo que ahí está jugando, y yo lo veo, pues, porque nosotros tenemos dentro del hospital un piso que es oye, se cayó. En el hospital Adelante, universitario, sí. en el hospital universitario hay un piso que es el piso 11, donde cuando nosotros éramos estudiantes, y en otros hospitales del país también existen, en las maternidades más importantes del país existen también un piso que, bueno, era para los casos sépticos, ¿ves? Y generalmente ahí estaban ese tipo de abortos que habían sido hechos de manera insegura y que, bueno, la mujer se había complicado por alguna razón, se había infectado por las condiciones que hemos mencionado. Pues ya ese tipo de casos nosotros lo vemos muy poco. Dentro del hospital universitario casi no se ven, ¿ok? Y el hospital universitario es un hospital de referencia de toda Caracas y a nivel nacional, por lo cual, o sea, yo no estoy diciendo que se hayan disminuido el número de abortos, no, lo que estoy diciendo es que el número de abortos inseguros probablemente haya disminuido por las razones que estamos mencionando, por el tema de los colectivos de mujeres que están trabajando este tema. Eso es lo que yo lo que quiero expresar. Gracias, Pedro. Bueno, un poco Mulier responde a lo que tú estás diciendo, porque tampoco creemos que hayan disminuido los embarazos no deseados y los abortos inseguros, no lo creemos. Pero, ¿qué pasa entonces que no están llegando a los hospitales? Mulier nos dice que
según la información que ella maneja, hay poca sensibilidad sobre lo que significa para muchas tan solo llegar al hospital. ¿Ok? En Maracaibo, por ejemplo, conocemos de casos que están con fiebre y caminan hasta el hospital desde sus casas, distancias enormes porque no hay gasolina, no hay plata para el pasaje, y al llegar al hospital la regresan por alguna bobería, que si trae una gasa, hasta una hematología y vuelve, trae unos guantes, pasan tanto trabajo solo para llegar, que gestionar el transporte es tan difícil, el cuidado de los hijos y tantas cosas que no se entienden, además van solas porque la única amiga o familia le está cuidando al chamo, a la chama, ciertamente, y ni así se entiende, entonces ni se les trata con dignidad y respeto. Además, en los grupos focales que realizó Mulier, muchas mujeres manifestaron que no iban al hospital ante las situaciones de salud que se le presentaran porque ya no tienen nada, entonces prefieren ahorrarse los pasajes y aprovechar ese dinero para automedicarse. ¿Ok? Liliana nos dice, no llegan a los hospitales no solamente por la falta de recursos, sino por el trato inhumano que reciben en un centro hospitalario, que además, antes de darle la palabra a Magdimar, yo quisiera también decir que aun cuando en las clínicas privadas, que muy bien decía Carelis, que hay muchos médicos y médicas que no visibilizan, ¿verdad?, que el derecho al aborto seguro, la necesidad de despenalizar el aborto, porque, bueno, también esto fomenta, ¿verdad?, un lucro. Queremos decir que todo aborto practicado en la clandestinidad, así sea en una clínica privada, es un aborto inseguro de por sí, porque aunque ciertamente no te mueres allí, pero sí, bueno, no se han reflejado casos de morir por aborto en una clínica, sin embargo, hay trato inhumano también, puedes ser víctima de violencia, y a dónde vas a ir tú a denunciar eso cuando eso es ilegal y tú estás metida en ese rollo, ¿no? Entonces, fíjense lo difícil, lo complejo de la situación, que seguramente Magdimar nos va a dar más aportes. Adelante. Gracias, comadre. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están acá presentes. Un saludo a Nancy, a Carelis y a Pedro, que nos están dando sus aportes que me parecen muy interesantes. Me interesa sobre todo el contacto, Pedro, con esta comisión del hospital, porque un grupo de organizaciones que estamos articuladas en la Alianza Salud para Todas, estamos trabajando en la propuesta de la Ley Orgánica de Salud, de la reforma, pues, o la elaboración de la Ley Orgánica de Salud, y uno de los elementos que estamos impulsando es que se flexibilice lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, es muy pertinente tener ese acercamiento con profesionales de la salud. Entonces, bueno, por ahí te tomo la palabra y luego me comunico contigo para ver qué posibilidades de reunión tenemos con esta comisión. Y lo otro es un aporte en referencia al artículo que mencionas, Pedro, de la Constitución y el derecho a la vida desde la concepción. Bueno, en realidad, lo que señala el artículo que tú dices, y les podemos facilitar información y cuál es la interpretación que le estamos dando desde el movimiento feminista, lo que dice el artículo es que se garantiza el derecho a la maternidad generalmente desde la concepción, no es el derecho a la vida. Entonces, esto tiene que verse es en función al derecho que se está protegiendo y no es el derecho a la vida del feto o del no nacido, como quiera que se le quiera llamar, sino es el derecho a la maternidad. Entonces esto tiene que tener una interpretación distinta y justamente este fue como en el proceso constituyente venezolano una de las grandes luchas de las feministas en ese momento, justo para que no quedara plasmado el derecho a la vida desde la concepción. Incluso en el artículo que está referido al derecho a la vida, no dice que es desde la concepción, dice el derecho a la vida de toda persona. Y claro, luego el concepto de persona es el Código Civil venezolano el que nos aclara y nos dice que persona es aquel nacido vivo. Entonces, digamos que aquí la argumentación, ¿verdad?, no va por el lado de que está garantizado el derecho a la vida de la concepción, sino es el derecho a la maternidad. En ese sentido, lo que
correspondería es que desde el momento en que una mujer decide ser madre, entendiendo la maternidad como un derecho y no como una obligación, el Estado tendría que garantizarle el derecho a la salud, el derecho a los servicios, a un embarazo controlado, a un parto seguro, en fin. Más bien es en esa dirección que tendría que estar la interpretación de ese artículo. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Marimar. Muy importante esta visión feminista de ese artículo, que sí, es una concha de mango justamente para que caigamos, pero no, acá lo que es la defensa justamente de la maternidad decidida, la protección del Estado y la garantía de la protección a una maternidad una vez decidida. Adelante, Nancy, que tienes la mano levantada. Sí, quería aclarar dos cositas a propósito de los comentarios de Pedro. Primero, el hecho de que no lleguen al hospital no significa que no están que no está pasando. Ya las compañeras lo argumentaron tremendamente, ¿no? Por un lado. Mosca con creer porque el hospital es el único indicador. Lo que nos dice un hospital que no recibe gente es que no está garantizando el derecho. Punto one. Y luego, esto otro, de la responsabilidad de los dirigentes dentro del hospital, porque sabemos, las activistas sabemos, que cuando una mujer llega con un cuadro grave, se le refiere a otro hospital, se le refiere, pero en una referencia para cubrirle las espaldas al hospital, no a la paciente, para que no fallezca ahí. Pero no, y soy testiga de eso, he sido testiga en muchas oportunidades, ni los diferentes médicos, ni el que está de guardia, ni el director, ni nada de eso, llama a otro hospital a ver si tiene cama, a ver si tiene sangre, a ver si le pueden practicar, si hay quirófano. Entonces queda en responsabilidad de la más débil, de la más vulnerable, de los y las familiares, el que puedan conseguir el llamado ruleteo, que no solamente ocurre para en un promedio de 3 a 4 en Caracas, para las pacientes que están en trabajo de parto, sino que en la paciente que tiene un embarazo, una interrupción, perdón, de un embarazo de cualquiera de las maneras, es una de las que más padece. Yo me atrevería a decir que incluso aumenta el número de ruleteo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque yo sí creo que la interpelación que le debemos hacer al gremio médico en esto de aportar no es inocente. O sea, la interpelación es ¿qué debe hacer el gremio médico ante un problema tan grande, tan grave, que además ha cobrado visos de, ya era una epidemia, pero que sabemos por las cifras que maneja ONU Mujeres y todas las multilaterales, e incluso la OPS-OMS, que aumentaron, ¿sí?, las cifras de mortalidad materna imputadas al COVID, pero también las imputadas a la no atención de los servicios del cierre, pues, que en un momento, según datos del CLAP, que es el Consejo Latinoamericano de Perinatología, entre un 20 y 80% de los servicios fueron cerrados en Latinoamérica y que apenas empezaron a abrir en enero de este año. Y con todo y eso, los expertos dicen que probablemente nos va a llevar de 11 a 20 años regresar a la atención previa antes de la pandemia, hace 2 años. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. O sea, decir que porque no llega al hospital no hay, yo creo que es una manera, me perdonas, Pedro, muy simplista de ver el asunto. Yo creo que el problema está en las comunidades, yo creo que el problema lo siguen padeciendo las mujeres. Lo que pasa es que saben que no hay nada. Lo acabamos de comentar antes que empezara el Zoom. Si ni siquiera hay agua en muchísimos de los servicios, si la mujer tiene que llevar hasta la comida que se come, ¿tú crees que una mujer va a ir al hospital sabiendo que no la van a atender? Espera hasta el último momento, cuando ya es muy tarde. Entonces yo creo que es importantísimo interpelar, tanto al gremio médico en su conjunto, desde una visión ética, desde una visión bioética, desde una visión de qué están aportando para las soluciones, ¿no? E incluso yo me atrevería, que yo vengo hace rato diciéndole a las compañeras, a las activistas, que tenemos que tener una ley Micaela
que sabemos que la ley Micaela todavía no ha tenido resultados positivos porque tiene muy poco tiempo, en Argentina, acá en Venezuela, pero con un apartado particular de derechos sexuales y reproductivos, donde se obligue así, obligatoriamente, independientemente de su creencia. O sea, usted puede ser objetor de conciencia. Sí, usted es objetor de conciencia porque usted es un rabit o lo que le dé la gana. Sí, pero usted tiene la obligación de articular con otro centro para que esa mujer sea atendida, en cualquiera de los casos. ¿Ve la cosa? O sea, lo que usted no puede hacer es que su objeción de conciencia, ¿verdad?, mate a una mujer, porque eso es lo que hacen. Cuando un servicio médico no presta la atención, no hace la articulación, manda a una mujer a la calle y se vuelve el sistema de salud en el ruleteo un camino hacia la muerte. De eso estamos hablando. Entonces, si hay una responsabilidad directa del gremio médico en Venezuela. Yo me atrevería a decir que en Latinoamérica, porque esto es parte de los sistemas de salud latinoamericanos. Pero aquí tenemos que dar este debate y lo tenemos que dar a todos los niveles y la gente se tiene que responsabilizar. Porque no puede seguir esto de mirar para el lado del Estado y mirar para el otro el gremio médico. Las personas que vamos al médico, ¿verdad? A la médica o al médico también tenemos como unas exigencias y nos decían, ¿cómo se puede hacer para que desde ustedes se haga más accesible la información sobre el aborto seguro o los protocolos de reducción de daños y riesgos, que a su vez está concatenado con este miedo a la muerte, que, bueno, lo podemos visibilizar en los testimonios que están recogidos en el libro Gancho, Canela y Sangre, que si ustedes los leen pueden ver, sí, que hay mujeres que decidieron, después de no es fácil decidir abortar, como tampoco es fácil decidir continuar un embarazo, pero cuando lo deciden, igual está ese miedo a la muerte, porque claro, hay desinformación, se cree que se va a morir en un aborto, y bueno, ya ustedes han aportado que no están así. Nos gustaría entonces, para dar un cierre a este foro de hoy, que pudiesen dar aportes a ese respecto, el miedo a la muerte y cómo hacer, bueno, si es factible no morirnos por interrumpir un embarazo, ¿verdad? Y cómo hacer desde el gremio médico para fomentar la información que sea accesible al aborto seguro o los protocolos de reducción de daños y riesgos. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que sí, hay una gran responsabilidad desde el sistema médico, desde el sistema de salud y desde la academia, porque están juntos. Ese es el grave problema con nosotros, que interactúan, ¿no? En el sentido de interactúan lamentablemente y que son responsables de la producción tanto de la muerte derivada de los embarazos, de los abortos inseguros, como de la mala atención o la desatención en el caso de los femicidios obstétricos, ¿no? Entonces, fíjense, hay una historia, larguísima historia de expropiación de los cuerpos y procesos de las mujeres que tiene, como dije antes, más de 1400 años antes de Cristo ya existía. O sea, esto es una herencia desde Hipócrates, de toda esta época, y muchísimo más antes, ¿no? Incluso desde los papiros Eber y el papiro de Kabul nos certifican eso, ¿no? Entonces, que ese cambio de paradigma que fue impuesto, que fue colocándose en cuanto a la expropiación de las mujeres de sus procesos, de los cuerpos y los procesos, tiene un efecto sobre la subjetividad. Y este efecto que tiene sobre la subjetividad de las mujeres es que hace que de alguna manera no podamos sentirnos seguras cuando decidimos un proceso de interrupción con pastillas o de interrupción porque priva un conocimiento que fue, digamos que epistémicamente, o sea, hay una suerte de poca credibilidad de la palabra de las mujeres. Entonces, como hay una simetría de poder y como hay una simetría de conocimiento, entonces son los médicos y las médicas, es el gremio médico, es el sistema quien tiene esa legitimidad hermenéutica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, aún sabiendo, bueno, pero que se pueden hacer las cosas, tienen ese miedo porque hay toda una cultura del miedo, de que si ellas se apropian de su cuerpo, que si ellas se apropian de sus procesos, como existieron pues tantos años, tantos siglos, las mujeres hemos sabido lo que pasa con nuestro cuerpo desde hace muchísimo tiempo, pero
justamente esta juntura de la religión y de la medicina, estos dos poderes, que luego se volvió Estado y medicina, es lo que ha hecho que las mujeres duden de su propio cuerpo, de sus propios procesos y de sus propios conocimientos. Entonces también hay una responsabilidad en esa interpelación al Estado, en esa interpelación al gremio médico, de devolver, de ayudar a que las mujeres puedan, y ahí también tenemos una responsabilidad tremenda los movimientos de mujeres, podamos de nuevo tener una subjetividad donde podamos tener control sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestro cuerpo y nuestros procesos. Hola, bueno, en relación a la pregunta quería, pues reforzando igual lo que dice, sumando lo que dice Nancy, sí, tiene que ver mucho con ese poder, esa jerarquía ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que no se ve como sujeta activa, sino como pasiva o como objeto. Entonces, pues obviamente esa apropiación ha hecho que las mujeres pues no sintamos esa seguridad sobre el cuerpo y sobre nuestros procesos, ¿no? En todos los aspectos, no solo en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero si vamos a números, yo me guío por esto, porque a veces no, es necesario ese punto para como tomar confianza a veces, ¿no? Sí, en efecto nos llegan, en la emergencia recibimos las complicaciones principales, que es hemorragia e infección. ¿Pero en qué nos llegan? En abortos inseguros, ¿ok? Cuando el procedimiento es realizado de manera adecuada, con los medios adecuados, ¿ok? Con un personal calificado, ¿ok? No somos dioses, como siempre lo digo, el que se lo crea, pues otra situación, pero no somos dioses, pero dentro de todo, pues cuando tienes las herramientas, los recursos y la formación, pues puedes manejar ese tipo de riesgos y complicaciones, ¿no? Entonces, la situación cambia y igual, aunque sea cuando se hace en condiciones adecuadas, estamos hablando de menos de 12 semanas, con las dosis adecuadas del misoprostol, estamos hablando de riesgos de hemorragia de 3 en 100, de 1 en 1000, estamos hablando de un promedio de 1 a 3 en 100 que puede complicarse. Estoy hablando de estadísticas en general de lo que se habla cuando se habla de aborto. Entonces, sí, siempre se va hacia el temor, hacia lo patológico, porque la visión de la medicina ha sido esa en todos los procesos sexuales y reproductivos, hacia lo patológico. Y sí hay que considerarlo, por supuesto, y hay que formarse, hay que tener el manejo de lo que es una emergencia obstétrica. Sin embargo, también hay que generar confianza y seguridad en la información que se tiene, en la ciencia y en las mujeres, en nosotras mismas. Entonces creo que va más por esa línea, ¿ok? De qué podemos hacer con el tema de información. La información está a un clic. Hay libros de cómo realizarse un aborto con pastillas, solo que está el miedo y que también hay mucha información. Recién nomás, esta semana, una persona me comunicó que le habían indicado 12 pastillas cada 3 horas, con toda la intención de vendérselas, por supuesto. Sabemos que esa no es la dosis. Entonces, y que la dosis también depende de cuántas semanas de gestación tenga. Entonces, pues fue lo que le indicaron, sin saber ni siquiera si era lo real o no. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos porque, bueno, no, que haga lo que quiera y que lo haga y listo? ¿O le pausamos y damos la información adecuada? O sea, están en riesgo las mujeres. La información está, el personal está. El detalle es que exista la sensibilización y que realmente se canaliza adecuadamente para las personas que la necesitan. Entonces creo que de todas maneras, no es que no tengamos el recurso ahí está. En internet te dicen cómo, se dice cómo. El detalle es que no puedes conseguir las pastillas. El detalle es que te venden las que no es. El detalle es que alguien tiene un negocio a través de eso y no le interesa si terminas en una histerectomía o muerta y que no considera todos los demás factores de tu decisión, ¿ok? Entonces, es eso también. Así es, y sobre todo las pobres, ¿verdad? Las más desfavorecidas económicamente son las que, bueno, no tienen como acceso a la información, no tienen ni siquiera cómo solicitar esa información, porque bueno, estamos en medio de una sociedad que te estigmatiza. Así nos lo dice Liliana Pérez de Mujeres Sin Fronteras. Ella habla de que en el oriente del país, específicamente en Ciudad Bolívar, en el área de las minas,
las mujeres usan alambres, ganchos de ropa, que como bien lo decía Nancy al principio, hemos retrocedido, por lo menos antes, hasta hace unos años abortábamos con medicamentos o en algunas clínicas, centros de salud privados, porque bueno, todavía había un poder adquisitivo que se podía, sin embargo, que se podía acceder. Sin embargo, sabemos que las pobres no tenían todavía acceso a esto, ¿no? Pero había cierta posibilidad, pero bueno, en Ciudad Bolívar todavía ahorita están usando ganchos de ropa para realizarse abortos, ¿ok? Y que bueno, ahí no hay formas de, entonces de cómo poder detener esa situación de violencia que pasan las mujeres allí. Isabela Boada nos hace la siguiente pregunta. No sé si sea posible preguntar si se está aplicando en los hospitales el protocolo para el manejo clínico de la violencia sexual, en particular lo referido a la anticoncepción de emergencia. Yo quería sumar a lo que estaba diciendo Nancy antes de responder esa pregunta, reiterar que así como en el hospital, yo no sé cómo es que llaman los abogados, no sé si hay alguna abogada aquí, en el hospital hay más de 20 años, seguro, no sé si eso se llama jurisprudencia, no sé cómo se llame, ¿no? Pero así como estas compañeras han tenido el derecho de interrumpir ese embarazo de manera segura, en los casos que estoy especificando, por esa comisión, ¿no? Por esa comisión ad hoc. Si existe, eso tiene más de 20 años y las historias están dentro del hospital, ¿ok? En los archivos. Así como hay jurisprudencia por eso, bueno, yo creo que eso es un buen papel de trabajo para trasladar ese derecho con esa deuda que tenemos pendiente con el resto de las mujeres, ¿no? Siempre poniendo por encima, y yo creo que debe ser así, seguir defendiendo el tema de la autonomía de la mujer sobre la decisión sobre su cuerpo que le pertenece a la mujer, no me pertenece a mí porque soy el médico o mucho menos porque soy el hombre, ¿ok? Entonces yo creo que eso tenemos claro. Con lo que me pregunta, fíjate, en el hospital universitario de Caracas, se practica la anticoncepción de emergencia, digo yo, la anticoncepción postparto. O sea, nosotros tenemos dispositivos intrauterinos dentro del hospital para colocarlos después que la paciente ha dado a luz o después de una cesárea o después de que hemos hecho un legrado después de un aborto. Pues nosotros tenemos dispositivos intrauterinos dentro del hospital para realizar ese tipo de anticoncepción post-evento obstétrico. Sí estamos en pañales con el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque como bien lo señaló Nancy, está divorciado eso de la academia. A pesar de que los residentes del posgrado del hospital asisten a ese tipo de charlas, sé que no se le da la debida importancia que debe tener. Quería hacer una acotación con el tema de violencia obstétrica en particular, ¿no? Que creo que se ha mencionado, porque siempre se asume que solo en parto y el artículo contempla todo. Y a mí me parece que, o sea, una ley que está desde el año 2007 y estamos en 2021 y que un colega en este momento en Venezuela te diga que no sabe qué es violencia obstétrica, me suena como que, o sea, no te actualizas entonces. Porque la actualización es en todos los aspectos, ¿no? Teniendo una visión integral de la salud, ¿no? Estoy siendo un poco irónica. Pero no saber, ¿no?, los términos, ¿no?, de violencia obstétrica. Yo me recuerdo que en el posgrado, estando yo en primer año, mi R3, lo comento como anécdota, decía que violencia obstétrica es la que las pacientes nos hacen a nosotras cuando nos pegan, nos patean cuando están pariendo. Porque esa es la visión que tenemos, ¿no? Entonces, el cambiar eso es complejo, pero obviamente que saben que existe la ley y obviamente que saben que existe el artículo. Me atrevo a dar por acá a mencionar una buena noticia, aunque apenas se está iniciando. La profesora Marbella Camacaro, obviamente desde hace años con toda esta temática y toda la intención de abordar estos temas, se logró recién que en la Cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central de Maracay, Universidad de Carabobo, se reciba
formación en género. Es obligatorio para el grado. Ha sido un poco improvisado el asunto estos últimos meses, sin embargo, pues lo está haciendo, lo está llevando la doctora Yaisut Tolero, que también es compañera de la unidad, y la idea es que pues para el próximo año con el otro grupo se haga de una manera más organizada, porque ahorita fue un poquito improvisado y atropellado el asunto, pero sí se puede hacer. O sea, las organizaciones de mujeres, porque esto es un trabajo pues de militancia que lleva la profesora desde hace años, y de la suma de todas, pues se ha logrado. Es apenas una semillita, un granito, pero este grupo que está saliendo está recibiendo recién unas clases, y la idea es que los próximos lo sigan haciendo, y pues se les habla de derechos sexuales y reproductivos con ejemplos, se les habla de género, de violencia obstétrica, y pues ojalá se pueda replicar en todas las universidades, no solo para ginecobstetrices, sino en medicina en general. Eso quería acotar. Sí, yo quería comentar dos cositas que no hemos mencionado, por ejemplo, la cantidad de mujeres con enfermedad materna grave, ¿m? Que es un intermedio entre la que no se murió, pero que casi se murió. Eso es una estadística que desconocemos en Venezuela, pero que es igualmente lesiva de los derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres quedan, de hecho, mujeres muy jóvenes, con lesiones que empeora su calidad de vida, como por ejemplo histerectomía, en el caso de complicaciones, ya sea por hemorragia o lo que sea, o por infecciones, o también, como tenemos en el estado Sucre, que además es un estado terrible, donde pasan cosas espantosas, alteraciones de la anatomía, como por el uso o por las malas técnicas de las episiotomías, que como saben no se deben practicar, pero además de eso la practican bastante mal, entonces lo cual produce un cambio de la anatomía de las pacientes. Ese dato por ahí, porque ese otro grupo de la que no se murió, menos que menos, ¿no? Ajá, por un lado. Por otro lado, insisto en la interpelación de la formación qué bueno que ya sabemos, tenemos esta buena noticia en la Universidad de Carabobo con Marbella, pero el tema es que no puede ser talleres, o sea, no son charlas. No es que un estudiante, no, es la transversalización de género. Porque si bien en la medicina, yo me atrevo a decir que la medicina es la ciencia que más marca la asimetría sexual y la asimetría en cuanto a la violación de los derechos de las mujeres, pero particularmente de toda la medicina tenemos la obstetricia. Entonces, si hay un elemento, si hay una especialidad dentro de la medicina que debe tener transversalización de género en todas las materias, es justamente ginecología y obstetricia. ¿Ok? Como transversalización de género, no una charla. No. Porque es tal el poder, el manejo del poder, y todo lo que somos médicas lo sabemos, y las pacientes lo sabemos, nosotras mismas como pacientes, que cuando llegamos no tenemos derecho, no tenemos voz, porque el sistema impone que de repente hay 5 o 6 personas que te quieren hacer el tacto. ¿Saben? Que te quieren hacer el tacto, que quieren examinarte la mama, lo que sea, porque el sistema está hecho para instrumentalizar los cuerpos de las mujeres con fines formativos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en qué exigir. Yo creo que tenemos que exigir el cambio de paradigma, pero tenemos que exigir el cambio de paradigma para que la protagonista del proceso sean las mujeres, sean las pacientes, y no sigan siendo los médicos, porque no sigamos siendo las mujeres la que está servida por el Estado en un sistema de salud que nadie regula, que nadie controla, que miran de lado, ¿verdad? Para que tomen mano los médicos. Fíjense que Pedro lo está diciendo, en el hospital universitario se hace AMEO. ¿Pero para qué se hace AMEO? Para que aprendan técnicas los R1, los R2 y los R3. No para que lo necesite la mujer que llegó con tantas semanas, que se le puede hacer una aspiración y que seguramente se puede ir para su casa ese día sin ninguna complicación y con un antibiótico vía oral. No es para eso. Es para que tenga mano
para que tenga mano ese ginecólogo. ¿Ven la cosa? Entonces, aquí hay muchísimo que discutir, hay muchísimo que debatir y hay muchísimo que interpelar, especialmente a la Sociedad Venezolana de Ginecobstetricia y además al Estado que permite que estas cosas pasen en cada uno de los hospitales. Cambio. Wow, cuánto poder. Nosotras no nos queremos ir de aquí. Estamos aquí, qué bueno. Esto está candente, nos encanta. Si quisiéramos como responder a lo que nos preguntaba Liliana acerca del protocolo protocolo de atención en caso de violencia sexual, todo lo que tiene que ver con la atención en la anticoncepción de emergencia. Bueno, en el marco de la Alianza Salud para Todas, de la investigación que hicimos el año pasado, en unas entrevistas que estuvimos haciendo a diferentes profesionales del área médica, a las comadres nos tocó entrevistar a la doctora Judith Toro, quien se encuentra ante el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Los Magallanes de Catia, como coloquialmente lo conocemos, y ella nos hablaba de que sí se estaba realizando este protocolo en ese hospital. Sin embargo, queremos reforzar la idea de que la anticoncepción de emergencia, bueno, tiene un 70% de efectividad, un 30% de riesgo, pues si te la tomas en el momento en que estás fértil, bueno, ahí imagínate, ahí lo que quedas embarazada. Así de simple. Entonces, claro, si queremos acceder a métodos anticonceptivos, si queremos acceder a métodos de emergencia, pero sabiendo que, bueno, como todo método anticonceptivo, no son 100% seguros, ¿ok? Y también por acá nos decía Liliana que sí, que es importante, ya va que se me fue que necesitamos un cambio en los sistemas de creencia y respeto a los derechos del cuerpo de la mujer, totalmente cierto. Necesitamos un cambio de paradigma, tanto en el gremio médico, que agradecemos muchísimo. Bueno, nos sentimos satisfechas cuando médicas están deconstruidas, están al servicio de las mujeres, de los derechos de las mujeres, y cuando médicos, hombres como Pedro, también está aquí deconstruyéndose, ¿verdad? Conociendo la realidad que vivimos las mujeres en un sistema que nos oprime. Entonces, bueno, ya es hora de ir cerrando esta divina charla, más que foro, una charla, ¿verdad? Una conversa muy nutritiva, bastante dinámica, donde nuestra audiencia estuvo allí participando y que, bueno, les recordamos que próximamente vamos a tener un foro, el tercer foro es de Madres y Yo Decido, ahora en el mes de diciembre, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro este año que ha sido de bastante trabajo, donde las mujeres, bueno, cada vez están más organizadas, las organizaciones están cada vez más articuladas, porque, bueno, al patriarcado hay que darle, ¿verdad? Duro, hay que darle entre todas, ¿sí? Sin hacer acento en la diferencia, sino utilizar la diversidad justamente como una alianza para tumbar ese patriarcado que nos oprime a todas y a todos también, porque los hombres que no están dentro de la heteronorma, ¿verdad?, son señalados, juzgados, y ni hablar de los transfemicidios que están ocurriendo cada vez más. Entonces, bueno, despedimos este lugar, este espacio que es para todas ustedes, para todos ustedes. Gracias, Nancy, siempre tan ahí, vale, gracias por estar allí. Gracias, Carelis, también, que desde la distancia, bueno, hemos podido estar en combinación, en articulación, te sentimos aquí cerquita, gracias a este internet que a veces falla, pero que también nos mantiene juntas, y gracias, Pedro, por participar. Te seguiremos invitando a nuestros espacios. Bueno, sigan nuestras redes de Madres y Yo Decido, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ¿ok? Y allí van a seguir, bueno, conociendo acerca de esta realidad, que el aborto no es un tema, es una realidad, ¿ok? Tiene años, las mujeres abortamos, forma parte de la reproducción humana, y lo que queremos es abortar de manera segura, ¿ok? Sin miedo, sin discriminación, sin violencia. Feliz noche, nos vemos pronto.